Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Santoyo. Estamos una vez más exponiendo un seminario relacionado con los centros de cómputo. Me acompaña Joseba de EPI, que entre los dos vamos a explicar un poquito toda esta ensalada de normas, estándares, códigos, guías que están asociadas con el centro de cómputo. Vamos a hacer todo una recorrido desde cómo podemos empezar a clasificar estos estándares. Por ahí sí ven mi pantalla. Ok, ya estoy compartiendo pantalla. Entonces vamos a comenzar. Entonces, un poquito tomando referencia con respecto al seminario pasado, donde comparamos el estándar o las guías TIA 942, ICREA y Uptime. Mencionamos una serie de guías, estándares, normas que de alguna forma ahorita vamos a empezar a comentar. Es una verdadera ensalada, porque las palabras tampoco ayudan mucho. En el caso del idioma español hay muchos términos que se ponen con la palabra estándar, cuando en el inglés tienen denominaciones o significados distintos y palabras inclusive distintas. Entonces vamos a comenzar. Para esto, en la parte de abajo tienen la opción de poner preguntas que vamos a responder al final de la sesión. Las iremos viendo. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con la agenda. Entonces, vamos a revisar los conceptos básicos y vamos a revisar vamos a llamarles tres tipos de ensaladas, tres tipos de lechugas, tomates, aderezos que forman y que me van a crear lo que es el centro de datos, que me van a soportar cuáles son las guías, los estándares, los códigos, las normas que debe de cumplir ese centro de datos. Entonces, vamos a empezar con lo más básico, que es dos palabras que se usan mucho en el inglés, que es el code y el estándar. El code, y esto viene de la parte de la NFPA, que vamos a ver que es un estándar, pero que ya se volvió ley, y ahorita platicamos un poquito más de eso, que menciona esta definición entre código y estándar. El code, de la palabra del inglés, nos dice lo que se necesita hacer o poner. Hay que poner, hay que hacer esto. Y el estándar nos dice cómo hay que hacerlo, o cómo se mide, o cómo se debe de operar. Y el ejemplo que ponen es: un código puede decir que un edificio debe tener un sistema de alarma contra incendios, y el estándar explicará el tipo de sistema y cómo es que debe de funcionar. Estos son dos términos que se utilizan mucho en todo lo que es la literatura que está en inglés, sobre todo en la parte de Estados Unidos, que es un referente para nosotros en México. Y que de alguna forma se utiliza mucho, y en México se traduce mucho como norma o estándar, y vamos a ver que no son exactamente lo mismo. Entonces, continuando con esto, vamos a empezar a ver, y esto es una definición que yo he desarrollado en función de todo lo que vi, y bueno, ustedes son libres de poder organizar de otra forma. He visto que todas estas reglamentaciones, estándar, códigos o guías, los podemos dividir en tres grandes categorías. Una, que son las que son obligatorias. Dos, las que son convenientes. ¿Por qué? Porque soy compatible con alguien, porque estoy garantizando una seguridad de las personas o seguridad de la instalación. Y otras que son deseables para tener ciertos niveles de eficiencia, de disponibilidad, etcétera, etcétera. En el caso de las obligatorias, generalmente las vamos a conocer en español como leyes, normas o regulaciones. Y en el caso muy concreto de Estados Unidos, la forma de saber que son obligatorias es porque hay una autoridad que las hace suyas y hace obligatoria el uso de esas leyes, normas o regulaciones, que generalmente le ponen el nombre de códigos. En Estados Unidos le llaman, y en el inglés de Estados Unidos le llaman AHJ, Authority Having Jurisdiction, la autoridad que tiene jurisdicción sobre ese terreno, ese condado, ese estado, esa federación. Esos son los códigos, y hay una parte obligatoria. Después tenemos los convenientes, que son los códigos o estándares, y los estándares
generalmente, y saliendo fuera del entorno mexicano, son creados por organizaciones ya sean no lucrativas, por organizaciones de empresas que se unen para tratar de generar reglas que hagan posible el comercio, el intercambio, la compatibilidad entre sistemas. Y finalmente tenemos mejores prácticas de cómo usar esos estándares combinados con esas regulaciones para tener un producto final. Una cosa que quiero señalar con esta gráfica es que los estándares se pueden volver leyes, se pueden volver obligatorios al momento en que esta ley que elabora la autoridad nombra o hace referencia al estándar. Al momento que se referencia al estándar, ese estándar se vuelve ley, por lo menos en esa zona. Es por eso que empieza ya la ensalada a ser complicada. Por ejemplo, en el caso de la NFPA, que vamos a ver más adelante, es un estándar que está asociado con la parte de electricidad y la seguridad asociada con el manejo de electricidad y el fuego. Bueno, resulta ser que esta NFPA tiene un estándar que es el 70, que ya lo adoptó como ley los 50 estados de la Unión Americana. Entonces, ese estándar se volvió ley en estos lugares. Pero, por ejemplo, en el caso de México o otro país, si ese estándar no es referenciado dentro de una ley que lo relacione, pues no es obligatorio. Y es ahí donde empieza toda esta ensalada de dónde estamos parados. Entonces, espero con esta primera división de obligatorios, convenientes y deseables, empezar a poner un poquito un lugar de dónde están cayendo cada una de estas regulaciones, códigos, estándar, guías, para mencionar todos, en este contexto del centro de datos. Entonces, y voy a poner un ejemplo. La vez pasada puse ejemplo de los tacos, que a lo mejor fue muy, muy agresivo. Entonces, voy a poner más o menos de alguna forma la diferencia entre código, estándar y guía. Entonces, un código puede ser hoy día, es un código, a lo mejor un código moral, es salir vestido. Tenemos que salir vestidos a la calle, es el código. Si salgo sin ropa a la calle, pues puedo ser detenido por la autoridad, por faltas a la moral y llevado a la cárcel. Entonces, ese es como que el código básico, salir vestido. El estándar, podríamos decir, es, bueno, como salgo vestido, puedo salir vestido como hippie, de gala, casual o de protesta, ¿no? Vestido de blanco, de negro, todos estos que hemos visto en el caso de la Ciudad de México y en todo el mundo. Y finalmente, tengo la parte de la guía. Pues la guía me puede decir, bueno, a lo mejor quiero ir vestido de Levi's, de Gucci, de Zara, de Aldo, de Boss, de la ropa que me gusta, pero hay veces que, aunque me guste usar Boss o Gucci, pues no me da, ahora sí que no me da el presupuesto. Entonces estamos hablando que salir vestido es obligatorio, el usar el estándar es conveniente y la guía es algo deseable. Entonces, donde empezamos a usar esos términos de obligatorio, conveniente y deseable, que van a empezar a hacer más sentido conforme vaya avanzando en la propuesta. Bueno, con esto, de alguna forma, quiero relacionar que las leyes, códigos, reglamentos son obligatorios, los tenemos que seguir y en ese sentido, como ciudadanos de un país o miembros de una delegación o de un estado, tenemos que saber qué leyes y códigos debemos de cumplir porque son obligatorios. Después tenemos lo que son los estándares y estos estándares son convenientes y algunos de estos estándares pueden ser que sean obligatorios porque la ley los refiere, los documenta pues en estas leyes que van haciendo y finalmente tenemos guías. También hay guías que si están referenciadas dentro de una ley pues se vuelven obligatorias. Entonces aquí la parte importante es esta relación que va a tener el estándar y la guía con la ley. Entonces, pero los conceptos que quiero relacionar es obligatorio con leyes, convenientes con estándares y deseables con guías. Teniendo esto mencionado, vamos a comenzar a revisar todo lo que es la parte de leyes, códigos y reglamentos. Las leyes, códigos y reglamentos los genera la autoridad, los genera el gobierno. ¿Y cómo es que se convierten estas leyes o códigos? Puede ser que los redacten, o pueden ser que pongan una carta y en esa carta mencionan, tengo que cumplir el estándar NFPA 70, tengo que cumplir la NEMA 1 y de esa forma ese estándar que fue creado por alguien se convierte en algo obligatorio en ese lugar donde se aplica la ley. Y aquí viene esta definición está directamente en la NFPA,
Dice, los códigos de NFPA e ICC hacen referencia a los estándares de varias organizaciones dentro de sus requisitos y una vez que el código es implementado por la autoridad que tiene jurisdicción AHJ, estos estándares referenciados son una parte legalmente exigible del código. Entonces, aquí es importante conocer qué estándares referencian nuestras leyes porque esos van a ser obligatorios a seguir. Entonces, vamos a continuar con esto que empieza, no sé si empiezan a ver que hay una ensalada. Puede ser que algo sea obligatorio en un país y en otro no sea obligatorio. Entonces, es por eso que se empiezan a generar estas ensaladas de lechugas, tomates, aderezos, etcétera, etcétera. Pero hay que empezar a distinguir cuál es la lechuga, cuál es el tomate, cuál es la cebolla, cuál es el aderezo, ¿no? Y es lo que intentamos. Entonces, vamos a hablar de la parte de las leyes, códigos y reglamentos. En México tenemos algo que se llama Norma Oficial Mexicana, que tiene ese logotipo que se llama NOM y que lo vemos prácticamente en las fuentes de poder, en todos los equipos eléctricos que compramos y que usamos en oficina y casa. La NOM es una norma oficial mexicana, como dice ahí rápidamente, son las regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que establecen las reglas, especificaciones y atributos y directivos. Es una norma. La NOM hay que seguirla. Es obligatoria. Ahora, dentro de la NOM, de repente hace referencia a estándares nacionales y estándares internacionales. Por lo tanto, esos estándares nacionales e internacionales se vuelven leyes. O sea, se vuelven obligatorios a cumplir porque la NOM los está referenciando. En el caso de Alemania, ellos tienen algo que se llama DIN, que es el Instituto Alemán de Normalización, y en el caso de la Comunidad Europea también tienen algo que se llama la CE, la Conformidad Europea. Aquí algo interesante que resultó de esta investigación, resulta ser que el logotipo de la CE es una C y una E, pero también el logotipo de China Export, el símbolo de China Export también es una CE, pero hay una diferencia. La E está más separada de la C en el caso de la Comunidad Europea y en el caso de China Export están más juntas. Entonces, esto ha generado muchísima confusión porque pareciera ser que cuando uno ve la CE se va con la idea de que es la Conformidad Europea y no es el China Export. Entonces, ahorita hay confusiones de esto. Eso es algo así como para llevarse ya de anécdota. Ahorita yo creo que ya se llevaron una idea para poder comentar de esta diferencia en estos logos y para que puedan verlo en un momento dado en su asunto. No sé si puedes apagar tanto tu video, Joseba. En la parte de la parte de la FCC, tenemos también, es un código. Ahorita hablamos de la parte de la NOM, DIN y la CE. Y en la parte de la FCC, es también una normativa en el caso de Estados Unidos en donde se regula todo lo que es la parte de comunicación, sobre todo de tipo inalámbricos, cable, satélite, y es un código federal que aplica en todo Estados Unidos y que también es usado mucho como referencia en todo el mundo. Entonces, este FCC, ese simbolito, lo pueden encontrar también en fuentes de poder, en electrónicos, en donde, Joseba, puedes, es que se ve que se está platicando. Si puedes, apagar tu video. Si me ayudas, Luis. En la parte de FCC, entonces estamos hablando que en la parte, perdón, aquí perdí un poquito el hilo. La Comisión Federal de Comunicaciones regula todo lo que es la parte de las comunicaciones y este es un código que es forzoso a seguir. De hecho, en el caso de México tenemos algo equivalente que sería el IFT, pero el IFT no genera normativas tan fuertes como las genera la FCC. Entonces, estamos ahorita en la parte de leyes, códigos y reglamentos. Esto estamos hablando que es totalmente obligatorio y que hay que seguir. Ahora, ya tenemos esas normas. Tenemos la NOM, tenemos el DIN, tenemos la CE. Ahora, ¿quién valida que eso se esté cumpliendo? Entonces, tenemos lo que se llaman entes validadores del cumplimiento de leyes, códigos y reglamentos. Entonces, en el caso muy concreto de México, tenemos dos conocidos que son la ANSE y el NICE, que aquí están viendo sus dos logotipos, que son sociedades
que se encargan, en este caso, de validar que el producto, el equipo, el sistema cumple esa NOM, ese DIN o ese CES, si tienen la capacidad de poder validar ese cumplimiento, son los que lo cumplen. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de ANSE, que es mexicana, tenemos CSA, que es canadiense, es una validadora canadiense, UL, que es una validadora americana, de cumplimiento de esas leyes, códigos y reglamentos. Tenemos otra vez NICE, y este último que está hasta abajo se llama Intertek, y Intertek es la parte británica. Entonces, todos estos son validadores. Nosotros llevamos el producto a un ANSE y va a validar, le digo, está conforme a tal NOM. Entonces, él va a validar que esa NOM se está cumpliendo en ese producto que estamos poniendo, y va a dar un certificado que dice que está validado por la ANSE. Entonces, con ese certificado estoy verificando que cumplo esa NOM en el caso de México, y lo mismo sucedería con UL, con la parte de normas y códigos americanos. Ahora, tenemos los validadores. Vamos al siguiente paso. Todavía estamos en la parte de leyes. Resulta ser que algunos de estos validadores también son estandarizadores, crean estándares. Entonces, estamos hablando aquí que estas, por ejemplo, en este caso, estas organizaciones tienen como que una doble cachucha. Por un lado validan y por otro lado pueden generar estándares o generan estándares. Es el caso de ANSE, de CSA y de NOM. Entonces, es donde empieza todo este asunto de la ensalada. De repente ANSE lo vemos como un estándar y de repente lo vemos como un validador. Pero bueno, están en este grupo. Pero el mejor ejemplo de estandarizadores, tenemos a dos grandes. Uno que se llama ANSI y otro que se llama ISO. ANSI es el estandarizador americano y ISO es el estandarizador internacional. ISO también tiene dos cachuchas. Uno como estandarizador y otro también estandarizado en el sentido de marco de creación, de estructuras, de formatos, de formas de crear un estándar. El ANSI es más estricto, más puro en ese sentido. El ISO tiene este marco de creación, estructuras y formatos, pero también tiene sus propios estándares muy específicos sobre cuestiones muy específicas de la parte técnica. El ISO, por ser una organización internacional, pues tiene países miembros, y en el caso de México es miembro del ISO, y el representante de ISO en México es la Dirección General de Normatividad, que es parte de la Secretaría de Economía. Entonces, vamos a decir que el brazo de la ISO es la DGN, de la Secretaría de Economía, y es esta parte de estandarización. Y la mejor forma de entender esta parte de marco de creación, de estructura, de formatos, es, por ejemplo, los nombres que se les dan a los diferentes tamaños de hojas que tenemos para una impresora, ¿no? Para un plotter. Entonces, eso lo pueden ver ustedes en Word cuando dicen, ¿qué tipo de hoja? Pues tienen cartas, oficio, y después tienen A1, A2, A3, A4, A5, A, B, C, D. Entonces, por ejemplo, el estándar de A2, A1 es un estándar ISO, y el de la hoja tipo A, tipo B, tipo C, tipo D es un estándar tipo ANSI. Entonces, ellos de hecho inclusive definen dónde deben estar los títulos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de ese framework. Si hay alguien aquí que maneja lo que es la parte de software, pues entenderá que el framework es como una estructura, un armazón sobre el cual empiezo a armar mi estándar. Estos dos, vamos a decir, bajo este concepto de estructuradores o de que me dan estos cimientos, está la ANSI y la ISO. La ISO va más allá porque sí genera más adelante estándares que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, están los estandarizadores y bueno, entonces ahorita estamos viendo lo que es la parte de leyes y códigos que son obligatorias, y lo que vimos ahorita es de que hay una autoridad que toma esta información, la hace obligatoria, entonces se genera la ley, código o reglamento. Entonces tenemos el ejemplo de la NOM, el DIN-C, la FCC que hablamos, y también hablamos de estos validadores que checan que lo que está haciendo un fabricante esté conforme a esas leyes. Y están los estandarizadores que me generan estos frameworks para poder crear estos estándares. Entonces, aquí está ANSI, NICE, CSA, ANSI, ISO. Entonces, vimos el primer nivel. Entonces, si se fijan, ya están cayendo como que los nombres, estos nombres que vemos comúnmente ya están cayendo en un lugar en específico bajo el concepto de obligatorios, convenientes y deseables.
Continuemos. Bueno, vamos a ver ahorita la parte de estándares. En la parte de estándares podemos ver que hay como que dos grandes divisiones. Una en el sentido de que esos estándares están buscando un interés público muy asociado con la parte de seguridad. Y en la parte de seguridad. Y la otra es que están muy asociados a la parte de la industria, de estandarizar la industria. ¿Para qué? Para buscar la compatibilidad, la interoperación entre diferentes máquinas producidas por diferentes compañías. Entonces, hay estándares que son muy orientados a la seguridad, otros a la compatibilidad. No son excluyentes, o sea, de repente, o sea, uno habla sobre la seguridad o seguridad habla sobre la compatibilidad, pero podríamos visualizarlos rápidamente como dos grandes ramas en la parte de los estándares. Importante, los estándares son convenientes, hasta ahorita son convenientes. Si la ley los toma como suyos, se vuelven obligatorios. Si no los toma como suyos, son estándares y son convenientes utilizarlos. ¿Y por qué van a ser convenientes? Porque me va a dar seguridad para mi casa, para mi oficina, porque me va a ser compatible un producto con otro, porque puedo poner un equipo, pensando en telecomunicaciones, un equipo Cisco con Aruba o un Dell con un HP y se van a poder hablar. Tengo compatibilidad, ¿no? Entonces vamos a continuar con la parte de los estándares. Entonces aquí, por ejemplo, surge, en el caso de México, tenemos algo que se llama la norma mexicana, que se abrevia como NMX. Y la norma mexicana, como dice a la letra, establece requisitos mínimos de calidad con el propósito de brindar mayor orientación al consumidor. Indican los fabricantes y prestadores de servicios los parámetros que tienen que alcanzar si es que quieren destacarse por alguna razón comprobable al resto de su competencia. Pero la norma mexicana no son obligatorias, son voluntarias. En el caso muy concreto de centro de datos, que es lo que estamos hablando, si hay una norma mexicana que es la NMX JCI 489 ANSE 11 NICE 214, que habla sobre centro de cómputo. Está publicada en el Diario Oficial, es voluntaria, es no obligatoria, pero que quedaría englobada en este nivel de estándares. Fue creada por un conjunto de empresas, asociaciones, expertos, y está normada bajo los criterios del ANSE. O sea, tiene una estructura, no se creó de la nada. O sea, siguieron una serie de frameworks para poderla crear. Dentro de este mismo nivel podemos hablar de la NFPA, que es la National Fire Protection Association, que también es una asociación sin fines de lucro que crea estándares asociados a la parte eléctrica para buscar la seguridad. O sea, la electricidad mal usada puede generar incendios y puede generar una serie de disturbios en casas, oficinas, centros de cómputo. Y bueno, la NFPA tiene una serie de estándares. Y aquí pongo algunos, que es el 30, el 70, el 72, 101. Pero el 70 en específico tiene un nombre que se llama la National Electric Code. Y la NFPA 70 o NEC, hoy día es un estándar que ha sido aceptado como parte obligatoria que deben cumplir en Estados Unidos prácticamente en todos los estados. Entonces, la NFPA 70 tiene el atributo de ser una ley porque lo exigen que se cumpla, ¿no? Entonces, la NFPA genera estándares, pero algunos son tan importantes y tan buenos que los toma la ley y los hace obligatorios a aquel que quiere construir algo en la parte eléctrica. Entonces, estas están muy orientadas a la parte pública, seguridad, sobre todo en la parte mucho de seguridad. Entonces, continuamos. Hay otras también internacionales, como está la International Building Code, International Fire Code, International Electromechanical Commission. Y en el caso del IEC, sería un poquito el equivalente a la parte de la NFPA 70 en la parte eléctrica. Entonces, aquí tenemos que volver a recordar que si el estándar está referenciado, es una ley y si el estándar está referenciado en una ley, el estándar se vuelve obligatorio. Entonces, hasta aquí, espero que vayamos todos bien. Entonces, vámonos más adelante. Seguimos en estándares, pero ahora vamos a ver la otra rama, la rama de la industria. Bueno, resulta ser que hay asociaciones de la industria de telecomunicaciones, eléctrica, de encapsulados, de ladrillos, de cosas que se tienen que ver la resistencia de metales. Y generan asociaciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de la TIA, es la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones, que va a generar una serie de estándares
que son convenientes. Entonces, por ejemplo, tenemos el ANSI TIA 942, que es el estándar para centro de datos, que a su vez refiere a otros estándares de la misma organización, por ejemplo, en específico de la TIA 568 de cableado. Aquí lo interesante que empezamos a ver es que dice ANSI-TIA. Quiere decir que la TIA 942 fue creada por ellos, pero está usando como framework y como validador de ese estándar a la ANSI. O sea, la ANSI es este globo que valida que ese estándar esté creado, ahora sí que valga la redundancia, con estándares y con formatos y con procedimientos adecuados para que sea entendible y sea ejecutable, ¿no? Entonces tenemos este ANSI TIA 942. Entonces, son organizaciones de muchas empresas, de muchos ingenieros que hacen este estándar. Después tenemos, por ejemplo, el caso de la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas, en donde tenemos los estándares de IEEE 802.3, que es el Ethernet, que todos conocemos, o el Wi-Fi, el 802.11, ya que tenemos el A, el B, el C, el N. Todos ellos son estándares que fueron creados por IEEE, que es una organización de ingenieros que se encarga de estandarizar para que las cosas sean adecuadas. ¿Y qué conveniencia te trae esto de que si yo compro un access point, que es IEEE 800.11.A de la marca A, y compro otro de la marca B y el otro de la marca C, y todos dicen cumplir la IEEE 800.11a, entonces puedo interconectar dispositivos, mi iPhone o mi Android o mi computadora, y empiezo a tener compatibilidad. Entonces empieza a ser conveniente porque empiezo a crear productos que son compatibles y puedo yo en un momento dado comercializar productos para que se usen con otros. Entonces ahí es donde empieza a ver la conveniencia, y es en donde no son forzosos de cumplir. O sea, yo podría crear el estándar Raúl.8.3 en donde creo mi red wireless, pero bueno, si vendo mi producto con Raúl 8.3, pues no sé cuántos pueda vender porque no va a ser compatible con nada, y es cuando hablamos de protocolos propietarios, ¿no? En donde, pues bueno, sí, puede ser muy perfecto, puede ser más eficiente que todos los demás, pero pues solamente tú lo hablas, no hay nadie que lo pueda desarrollar, entonces ya no es tan conveniente, sobre todo pensando en el usuario final. Entonces, por eso los estándares se vuelven convenientes desde el punto de vista industria, fabricantes, y desde el punto de vista usuarios, pedir el cumplimiento de esos estándares, porque me vuelve compatible. Puedo tener diferentes marcas de productos, diferentes fabricantes que van a poder interconectarse con ellos. Otro que tenemos aquí y que está muy asociado también, por ejemplo, con la industria del centro de cómputo es el NEMA, que el NEMA está muy orientado a la parte de encapsulados. Ahí viene el texto, no lo voy a leer. De encapsulados tenemos el NEMA 1, 2, 3, también tenemos estos contactos que vemos en las casas, NEMA 515, pues es un encapsulado que tiene una cierta serie de propiedades que a su vez se hace referencia, por ejemplo, a la NFPA. Si yo no tuviera el NEMA, pues cada computadora podría tener un contacto para conectarse a la luz distinto, y eso pues sería prácticamente complicado. Recuerden la época de los celulares en donde cada celular tenía un cargador distinto y terminaba uno con 50 cargadores después de 2 o 3 años, porque cada uno tenía un enchufe distinto. Hoy por hoy se estandarizó y tenemos el micro USB y tenemos el Lite, que es el de iPhone. Prácticamente son los dos tipos de conectores, pero antes de que eso se hiciera, había miles de conectores, si no me dejaran mentir. Entonces, la NEMA empieza a trabajar mucho en esa parte. Después tenemos la ASTM. La CTM ve lo que es la parte de materiales, la dureza de los materiales, y por ejemplo lo encontramos mucho en lo que son los pisos falsos. Y CENELEC también está en la parte eléctrica. CENELEC es más europeo, y estos que acabo de hablar de TIA, IEEE, NEMA y ACT son americanos. CENELEC sería como que la versión europea, y es donde tenemos los estándares de C3 y C19 a nivel de contactos eléctricos. Voy un poquito más rápido. Y bueno, también en la industria tenemos el ASHRAE, que va a ser muy importante para nosotros en la parte de centro de datos, en donde ahí son estándares en la parte de calefacción, refrigeración y aire acondicionado. Y en el caso muy concreto de ASHRAE, también tiene como que doble cachucha. Por un lado tiene estándares de diseño que van a seguir
los fabricantes. También tiene métodos de cómo medir que el diseño esté bien hecho, que la temperatura, que la humedad, que el retorno esté bien hecho, que la ubicación. Y después también tiene mejores prácticas de cómo colocar los aires, cómo disponer los ductos para tener mayor eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene estos tres. Y en la parte de mejores prácticas tenemos el ASHRAE TC 9.9. Ahí queda posicionado el ASHRAE en la parte de estándares. De nuevo, repito, si este estándar lo referencia una ley o código, ese estándar se vuelve ley en esa zona, porque tiene competencia la autoridad de que eso se tenga que cumplir. Entonces, tenemos estas grandes organizaciones que hacen estos estándares, y aquí otra vez un poquito el mapa mental de cómo lo estamos visualizando. Tenemos mucho de interés público, mucho de conveniencia a la industria a nivel de poder ser compatibles, ¿no? Continuando con esto, bueno, ya tenemos, ya hablamos de las leyes, los estándares. Vamos a hablar de las guías. En la parte de las guías, vamos a decir que son lineamientos o recomendaciones para obtener un producto o servicio con un grado de calidad mínimo esperado, ¿no? En pocas palabras, y por eso puse aquí la parte del Lego, es seguir las instrucciones del Lego para poder armar el carrito, ¿no? Entonces, primero tengo que armar el monito, después la base, después los azules y después los otros piececitas, y tengo mi carrito. Si estas guías, otra vez, las referencia una ley, pues se vuelven obligatorias, pero tienen que tener este soporte de la parte de la ley. Lo mismo pasa y las guías también pueden ser referenciadas por estándares. Hay una referencia, y esto es que se hace toda esta ensalada, pero hay que tener claro dónde están colocadas cada una de ellas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no sigo el manual? Y aquí les pregunto, ¿cuántos han comprado un escritorio? Y pues nomás con ver los tornillos, más o menos las cosas, pues hay que armarlo, ¿no? Entonces hay veces que no leemos el manual, y entonces como hay gente y empresas que arman las cosas sin leer el instructivo, se crean las certificadoras, ¿no? Pues para validar que por lo menos siguieron los pasos del 1 al 8 para hacer pues un escritorio, y para el caso muy concreto nosotros un centro de cómputo, ¿no? Bueno, estas certificadoras las certificadoras van a certificar que se está siguiendo un estándar. Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos certificados de estándar. Tenemos EPI, que es una organización, es un organismo certificador autorizado, registrado y acreditado. Tenemos a Bureau Veritas, tenemos a Yole, y ellos de alguna forma están acreditados para certificar el cumplimiento de cientos estándares. Entonces, aquí podemos ver que EPI es TEIA 942, Veritas es ISO 9000, 14000, Yole 27000, 45000. Cada uno de ellos están certificados y tienen, esta certificación la acredita una entidad independiente al propio estándar para validar que están cumpliendo los procesos y están siguiendo reglas de cómo validar que se está cumpliendo el estándar. Entonces tenemos estos certificadores de estándares, y finalmente tenemos lo que son las guías o criterios o prácticas, que en la parte de centro de datos tenemos al Uptime y tenemos al ICREA. El Uptime genera unos criterios que, si ya empezamos a ser estrictos con el lenguaje, crea criterios de tier. ¿Cómo se crea? Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 son criterios. ¿Y quién certifica ese criterio? Lo certifican ellos mismos. Es aquí en donde a veces entra una gran discusión de que estos organismos no están siguiendo todo este ordenamiento de leyes, estándares y guías. Lo mismo sucede un poco con el ICREA. El ICREA crea el ICREA 2019. ¿Quién lo certifica? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo certifica? Ellos mismos. Entonces, es una parte ahí donde no hay un ente externo que esté validando que esto tenga un cierto procedimiento o nivel de calidad asociada, ¿no? Y bueno, de aquí... Entonces, aquí, con esto, de alguna forma, revisamos rápidamente todo lo que es la parte de los criterios. Y bueno, José, te voy a dejar la palabra para que complementes. Gracias. ¿Tu video? Sí, ahora lo pongo. Un momento. No me estabas haciendo caso, José. Sí. Qué tío. Qué tío. A ver, espera, ¿me veis o no? Sí. Vale. ¿Puedo pasar yo las slides o las pasas tú? Las paso yo. Vale. Vale, pues vete a la siguiente. Bueno, primero de todo, darte las gracias por la explicación, que creo que es muy importante. Simplemente comentar, muy importante, que las empresas
entes certificadores están acreditados para diferentes estándares. Entonces, tú has de escoger precisamente qué ente certificador está acreditado para ver si está autorizado y entonces pedirle una cotización para que te certifiquen ese estándar, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Así que es buen comentario en ese punto los estándares. Entonces, darte las gracias. Entonces, si puedes poner la siguiente, Raúl. Un poco la idea de lo que quiero, después de lo que ha hablado Raúl, que espero que os haya quedado claro, es simplemente un poco más hablando de los centros de datos, ¿no? Porque creo que estas confusiones sobre todo existen en los centros de datos. En otras verticales de la industria no existe porque está muy claro que es un estándar y si vas a cualquier tipo de industria farmacéutica, de la aviación, química, etcétera, pues está claro, pues todos los temas de la ISO 9000, 14000, 27000 y temas de estándar, ¿no? Pero creo que en el data center había un poco de confusión. Entonces aquí en la agenda voy a hablar un poco de algunas confusiones más centradas en el centro de datos, ¿vale? Después de lo que ha hablado Raúl, para aclarar algunos temas y después habrá preguntas para poder ayudaros. Entonces, si vamos a la siguiente slide, porque sé que vamos un poco cortos de tiempo. Precisamente, uno de los temas es que la gente decía, no, pero es que yo llamo a TIA y resulta que nadie me contesta. Como por ejemplo en Chile, me acuerdo, me dijeron, en Colombia, claro, es que no has de llamar a la TIA o a la ISO, ellos no certifican. Tú has de contactar con un ente certificador acreditado, ¿vale? O sea, esta confusión es muy importante porque precisamente no es llamar a la TIA, sino llamar a un ente certificador acreditado. Siguiente. Entonces, aquí está una explicación que no voy a entrar en detalle de lo que significa y ya lo ha explicado muy bien Raúl, más claro que esto que hay, pero esto que escribo es muy importante porque hay diferentes entidades y hay que saber muy bien quién es quién. Por eso, resumiendo, simplemente, cuando tengáis que certificar un estándar, ¿vale? Es decir, a ver, es un ente certificado registrado, está acreditado para este estándar, por lo tanto, entonces sí que es válido para poder realizar la auditoría y certificación. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Por ejemplo, otra de las confusiones es si uno no cumple exactamente el criterio del estándar, no se puede certificar. Al contrario, el estándar, y si tú ves cualquier ISO, tiene un alcance. Entonces, tú defines el alcance, ¿vale? Y todo se basa en no conformidades mayores, no conformidades menores, que se llaman categoría 1 y categoría 2, según los principios de ISO, ¿vale? Entonces, lógicamente, si tú tienes no conformidades mayores que son de categoría 1, no puedes certificarte. Pero uno de los argumentos era, no, es que si el estándar es imposible de certificar. No es imposible. Hay unos criterios y están pues, perfectamente definidos. Categoría 1, no conformidad mayor, total ausencia de cumplimiento, ¿no? Si no cumples. Categoría 2, mínimo, una no conformidad menor, una desviación y áreas de mejora. ¿Por qué? Porque la categoría 1 y categoría 2 no conformidades son cuando no cumples, en una desviación del cumplimiento. Pero el área de mejora es cuando el estándar te recomienda algo, entonces es un área de mejora, porque es una recomendación del estándar, ¿vale? Entonces esto es muy importante y, lógicamente, cuando tú tienes una categoría 2, aunque te certifiques, hay un plan de acciones correctoras y ese plan ha de ser validado por el auditor y tiene unas fechas. Entonces, en la auditoría de seguimiento y de recertificación se mirarán si se ha cumplido ese plan de acciones correctoras. Por eso es como una ISO, ¿vale? Siguiente, por favor. Y todo, al fin y al cabo, es con un tema de riesgos, ¿no? Porque, lógicamente, cuando tú tienes un estándar, tú tienes que mirar si eso va a asumir un riesgo, porque cualquier estándar, ¿qué se basa? En el riesgo, ¿vale? En que realmente haga que tú des el servicio confiable a la empresa y ese es un poco el criterio que se ha de seguir y para eso existe la 27005 que es la que tiene y la te define el tema de riesgos y niveles, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar del estándar y esto es un poco el proceso que siguen, ¿no? Realmente es un proceso muy estricto. ¿Por qué? Porque parece una tontería, pero cuando uno está en el comité, yo estoy en el comité en varios comités, tú puedes votar y que todo el mundo esté de acuerdo, pero si hay una o dos personas del comité que tienen una pregunta o cualquier cosa, ¿vale? No se puede ese estándar ya aún aprobar, ya de esperar a que haya otro comité para aclarar todas las dudas y que todo el mundo esté de acuerdo, porque hay unas votaciones. Por lo tanto, es muy importante estos temas porque garantizan que el estándar está hecho
realmente independientemente y para ayudar y tener un baseline adecuado. Por eso ANSI y las empresas que autorizan a realizar estándares auditan a estas empresas que realizan estándares para verificar que realizan los estándares y los desarrollan según los criterios. Siguiente. Sí, bueno, y aquí un poquito, hay una pregunta que comenta Miguel, y la estoy Sí. poniendo, perdón, Jesús. ¿Cómo ser una empresa certificadora con cumplir y conocer los estándares es suficiente? ¿Qué tan complicado es? Pues es complicado porque tienes que estar validándote y verificando que tú como empresa certificadora estás cumpliendo los formatos, las revisiones, estás siguiendo los protocolos que te puso este ente validador, ¿no? No sé, José. Pero además no solo eso, o sea, primero, ahora hablaré de eso, pero aparte te auditan cada año, ¿eh? O sea, te pasan una auditoría cada año y si no la pasas te quitan el registro. Por lo tanto, esto es muy importante. Entonces, la anterior. Entonces, simplemente aquí está un poco el proceso, ¿vale? Hasta que se publica, siguiente. O sea, que hay votaciones, es muy importante de todo el comité. Siguiente, por favor. Disculpa. Y, lógicamente, para el mantenimiento del estándar se renueva en ciclos, normalmente de 5 años, a veces cada 3 se renueva, todo depende, y siempre hay una revisión, una reafirmación, retirarlos, ¿vale? Por eso, cuando hay una recertificación cada 3 años, es sobre la última versión del estándar. Ahora hablaremos un poco de ello. Vale, siguiente. Entonces, muy importante, porque mucha gente dice, bueno, pero la certificación, ¿qué garantía te da? Bueno, es que no es el garantía, es que el problema es que realmente hace que tu riesgo se mitigue. Porque el problema que existe en muchos centros de datos es que tienen un riesgo crítico y tienen ese riesgo latente y como no está identificado, no saben, entonces claro, cuando no sabes y cierras los ojos, pero es un riesgo crítico que te puede hacer que caigas el sistema. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hace unos días me contaba Raúl y otros también, pero en México que hay un centro de datos muy importante y en otros sitios ha caído. Nadie dice nada, porque parece que todos los data centers funcionan 100% y no es así. Hay riesgos críticos. Por eso, la garantía que da una certificación es que sabes que cumples un baseline y hay una mitigación del riesgo. Y entonces, según la ISO 27005, en lugar de tener un riesgo, pues a lo mejor entre 10 y 15, que es alto, al mitigarlo tienes un riesgo entre 1 y 5, bajo. Por lo tanto, es más difícil que tengas un problema. Ese es el punto más importante de por qué certificar y por qué un estándar. Siguiente. Por eso, para la acreditación es básica. ¿Por qué? Porque la acreditación asegura, ¿vale?, que el ente certificador puede ser EPI, como nosotros, puede ser Bureau Veritas, puede ser Joyce, ¿vale?, está preparado para certificar y auditar ese estándar, porque cada estándar tiene sus parámetros, ¿vale? Y lógicamente tienes que tener un conocimiento para ese estándar dependiendo de a qué se trate. ISO 9000 calidad, aseguramiento de la calidad, ISO 20000 Service Level Management, ISO 22301 continuidad de negocio, ¿no? Business Continuity Management, ISO 27000 seguridad, TIA 942 centros de datos. Por lo tanto, has de tener la acreditación, ¿vale? Y es muy importante porque esta acreditación te asegura que tú estás haciendo la auditoría según los parámetros adecuados y un data center auditado en México es lo mismo que en Chile, lo mismo que en Estados Unidos, lo mismo que en Australia, que en Japón, que en Alemania, ¿vale?, que en Sudáfrica, en cualquier sitio del mundo, ¿vale? Entonces, es muy importante que estar acreditado porque asegura que el ente certificador, primero, tiene los auditores competentes en el estándar que se aplica. No mandan un auditor que no tiene ni idea, como había muchos en ISO 9000, que era muy complicado porque certificaban cualquier área, y es muy importante tener ser competente en el estándar y en el área que aplicas, que tengas la experiencia, que haya un mecanismo de supervisión, porque el ente acreditador supervisa al ente certificador que audita correctamente. Por lo tanto, el cliente, ¿vale?, sabe quién está acreditado y quién le va a hacer la auditoría correcta, ¿vale?, y según los alineamientos, ¿vale?, de ese estándar. Y por último, esta acreditación asegura la calidad de las auditorías y por lo tanto el cliente sabe que tiene una garantía de que realmente se cumplen los alineamientos y al cumplirse los alineamientos, como muy bien decía Raúl antes,
haces el coche del Lego correctamente, no te inventas y dices, no, si es así, y luego ves la foto, pero si es diferente, no, no, es así, pero a lo mejor es diferente a lo que como tiene, siguiendo los lineamientos, entonces tienes un riesgo latente y ese es el problema. Por eso es muy importante los lineamientos, te dan un baseline y esa es la garantía. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿cómo es el esquema de acreditación? Siguiente. Bueno, primero has de estar registrado como ente certificador. Entonces, has de estar registrado y, bueno, pues hay unos entes para poder registrarte. Primer punto. Segundo punto, siguiente, has de estar, siguiente slide, Raúl, has de estar acreditado para el estándar en específico. En este caso, aquí mostramos el estándar, porque estamos más o menos en el ámbito de centros de datos, ¿vale? Pues estamos acreditados, entre otros estándares ISO, también en la TEIA 942. Por lo tanto, con esta certificación de acreditación, estamos autorizados y acreditados para realizar auditorías según el estándar TEIA 942. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el proceso de certificación? Muy importante. Preguntas a realizar. Cuando vosotros buscáis, a ver, ¿quién me puede auditar y certificar mi centro de datos? A ver, es un ente certificador, entonces hay que verificar que la empresa es un ente certificador y está acreditado para ese citado estándar. Primero. Segundo, o sea, acreditado para qué estándar, lógicamente, ¿no? Porque si quieres auditar y certificar según el estándar TEIA 942, has de estar acreditado según el estándar TEIA 942. No puede estar acreditado, no, estoy acreditado para ISO 20.000, ISO 27.000, ISO 9.000, ISO 14.000, pero voy a auditar TEIA 942. Bueno, pero estás acreditado para TEIA 942. Esto es muy importante, ¿vale? También ver si las acreditaciones son válidas. Es importante las fechas, porque todo tiene caducidad, porque eso es muy importante. Para estar actualizado, cada 3 años hay una recertificación, ¿vale? Entonces hay que chequear siempre las valideces, ¿vale? De los certificados y los registros, ¿vale? Y último punto, que los auditores que se utilizan, ¿vale? Cumplen los lineamientos ISO y TEIA. ¿Por qué? Porque en ISO has de tener, pues, has de ser un lead auditor, que lead auditor no significa solamente, y esto es muy importante, haber hecho el curso de lead auditor de ISO 27.000, de ISO 22.301, de ISO 20.000. Hay otros elementos ISO que te piden para ser un auditor acreditado. Has de tener las certificaciones de TEIA de los cursos adecuados, el conocimiento y la experiencia, ¿vale? Y experiencia en auditorías. Si tú no puedes ser un lead auditor si no has estado tú, ¿vale? Acompañando a auditores líder en ese estándar, acompañándoles depende del número, 2, 3 auditorías, no puedes ser un auditor líder. Pues todas esas cosas son muy importantes para garantizar que estás haciendo la auditoría con calidad y el cliente se asegura de que tiene esa auditoría y tiene la garantía de la calidad y que va a minimizar el riesgo. Mitigación de riesgo es la garantía, ¿de acuerdo? Siguiente. Por favor. Entonces, ¿cuál es el proceso de auditoría? Y es un lineamiento de ISO, punto, ¿vale? Por eso, por ejemplo, cuando se da una propuesta en cuanto al precio de una auditoría, se sigue el lineamiento ISO, la ISO 27006, ¿vale? Marca, dependiendo del estándar, qué tipo de estándar es, si es un estándar de management, de qué tipo de estándar, te da unos días y qué número de auditores, dependiendo del tamaño de la empresa, has de hacer para poder hacer esa auditoría y ser válido, ¿de acuerdo? Entonces, hay unos lineamientos en ese sentido. Y, lógicamente, un proceso. Pues para la auditoría inicial, una serie de propuestas, NDAs, pedidos, ¿vale? Cómo se ha de preparar la auditoría, la validación de diseño, ¿no? Para revisión de documentos, la revisión en sitio para la certificación de las facilidades del centro de datos, ¿vale? El reporte, ¿no? Hay que hacer un reporte, dependiendo si es validación de diseño o de construcción, hay que hacer un reporte con lo que se encuentra, ¿no? Y normalmente en los reportes, cuanto más pequeños, mejor. Cuantas menos cosas encuentres, quiere decir que hay menos no conformidades, ¿no? Entonces, en el reporte se muestran las no conformidades mayores si existen, menores si existen o áreas de mejora. Y con eso se hace el reporte y a partir de ahí se hace un plan de acciones correctoras. Si ese plan de acciones correctoras es aprobado, se hace todo el tema administrativo que se ha de hacer interno para tener la aprobación del ente acreditador para que pueda
dar el certificado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco, y luego ya viene el proceso. Entonces, una confusión que existe es, bueno, pero es que el certificado TEIA 942 se debe renovar cada 3 años y hay algunos, aunque no sean estándares, que son para siempre. Claro, por eso no son estándares, porque toda ISO, todo estándar se debe renovar cada 3 años. ¿Por qué? 3 razones fundamentales. La primera es que los estándares, ¿vale?, tienen un ciclo de vida entre 3 y 5 años. Por lo tanto, se renuevan. Hay nuevas versiones para adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Y se mejoran. Por lo tanto, si tú no lo renuevas cada 3 años, tienes una versión antigua que ya no es válida. Entonces, ¿qué garantía das al cliente de que estás dando un servicio y cumpliendo eso que requiere el estándar? Porque ya está obsoleto, ¿vale? Por eso es muy importante la renovación. Segundo punto. Por ejemplo, en los centros de datos cambian los centros de datos. Siempre hay nuevos racks, nuevos equipos, ¿no? ¿Y qué pasa? Si uno se certifica y al cabo de 8 años, bueno, aparte que tiene un estándar de una versión anterior, ese data center habrá cambiado seguro, ¿vale? Si no ha cambiado, no se podrá adaptar a los nuevos servicios que ha de dar. Si ha cambiado para adaptarse a los nuevos servicios, posiblemente ya no cumpla porque tiene una versión antigua y hay versiones nuevas. Os doy un caso simplemente para este tema. Un data center que estaba certificado Tier 3 y se hizo una auditoría porque resulta tuvo una caída, ¿vale? Y era súper redundante, o sea, según ellos casi Tier 4, decían Tier 3++, no sé lo que quiere decir, pero bueno, es una palabra que a veces suena. Y resulta que nos dicen en la auditoría, no, pero este aire acondicionado no se puede apagar. ¿Por qué no se puede apagar si es redundante? 2N. No, porque si se apaga este aire, estos 3 racks se apagan. ¿Pero cómo se apagan? Sí, porque los instalamos después, o sea, no son ya ni Tier 1. O sea, ya no cumples. Por eso es muy importante todos estos temas de renovación y mantenimiento, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y muy importante, antes de la conclusión, muy importante, la validación de diseño tiene una validez de 1 año. ¿Por qué? Porque si no hay gente que tiene el data center construido y dice, no, mira, tengo este certificado y es de diseño, y bueno, ¿pero qué tienes construido? Es lo mismo que el diseño y tiene validez de 1 año para que realmente los clientes vean la validez y si el centro de datos está construido correctamente. Y esto es muy, muy importante. Siguiente, con las conclusiones ya. Entonces, espero que haya quedado un poco claro y simplemente conclusiones. Espero que os haya quedado claro. Estándar, ¿vale? Norma. Entonces, tú tienes lo que es obligatorio, ¿vale? Que has de ser de cumplimiento, ¿vale? Si cumples o no cumples, algo obligatorio. El estándar es opcional, pero es conveniente porque te garantiza un mínimo, ¿vale? Y por lo tanto mitigas el riesgo, ¿vale? Y muy importante entender el ente certificador acreditado para que te dé la auditoría y certificación, ¿de acuerdo? Y por último, tener una claridad en el sistema y que sea reconocido a nivel mundial, ¿vale? Estas cositas que creo que son importantes y un poco cerrando todo. Y no sé si hay preguntas o Raúl, quieres decir algo, pero os agradezco y espero que haya quedado claro. Sí, sí hay algunas preguntas y aquí me pregunta Arturo, ¿existe algún lugar donde se pueda tener el dato si la empresa está autorizada, ya que en el caso médico aparece la lista de médicos certificados, en el caso de estándares y empresas auditoras, ¿existe algo parecido? No sé si... Sí, aquí tienes que ir, por ejemplo, para el estándar de TEIA 942, o sea, puedes hacer 2 cosas. Una, irte a la página web de TEIA, ¿vale? 942.org y ahí te dirá qué empresas están acreditadas, ahí sale la lista. Y segundo, si contactas a una empresa te tiene que enviar los certificados de acreditación, pero para verificarlo ir a la página web, ¿vale? En el caso de TEIA, TEIA942.org, ¿de acuerdo? Ok, y bueno, aquí les comento de que la presentación la vamos a subir a YouTube en un par de horas. Si ahorita escanean eso con su teléfono, se meten al chat de Texar, y ahí vamos a subir la presentación en PDF de la que acabamos de presentar. Entonces los invitamos a escanear esto para estar en el grupo y vamos a subir la presentación. Vamos a subir otra vez de nuevo aquí la presentación de PDF de lo que fue la comparativa de TEIA 942, Uptime y CREA.
No sin antes decir que, bueno, como Texar nos dedicamos al diseño, construcción y mantenimiento de centro de datos, podemos construirlo bajo el estándar TIA 942 y obtener la certificación por parte de EPI. También podemos hacer el centro de datos usando los criterios y la guía de diseño de Uptime o los criterios o la guía de diseño de ICREAD. Tenemos gente preparada en toda esa parte, pero creemos que era importante de alguna forma empezar a ver cómo están colocadas cada una de estos guías, estándares y las funciones que realizan cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, Jesús, también creo que de alguna forma la respuesta de Arturo contestó tu pregunta y bueno, agradecemos mucho su participación. Estamos llegando, no sé si hay alguna pregunta más, permítanme ver. Creo que hablamos muy claro, espero, no sé, pero es un tema complicado, aunque creo que lo has dejado muy claro. Sí, por ahí Miguel, la pasada perdón, no se ha subido la de TIA 942 y tuvimos ahí un problema técnico al momento de convertir al video. Esperamos subirlas en un par de días. Sí, por favor, se registran en el canal de WhatsApp de Texar. Ahí les enviaremos ya la liga de YouTube donde está el video. Sí lo vamos a subir. Aquí tuvimos un problema técnico que estamos trabajando en él. Y bueno, con todo esto de alguna forma complementa lo que habíamos visto a nivel de diferencias de estándares que están en el canal, que lo estamos poniendo todo en el canal de Texar Labs. Les recuerdo que el próximo martes vamos a platicar sobre la parte de cómo seleccionar cuál es el rate más adecuado para mi centro de datos y de alguna forma siguiendo la cadencia de que tenemos una serie de criterios de diseño. Por ahí hay un par de estándares. También está el estándar de Bixi, que también tiene un centro de datos. Hablamos ahorita del NMX, son estándares y tenemos un criterio de diseño, cómo podemos seleccionar la parte del rate, y el próximo jueves hablaremos sobre la parte de Edge Data Centers. Déjenme ver si no hay alguna otra pregunta. ¿Cómo se registra uno en el canal de WhatsApp? Vuelvo a poner ahorita si se ponen con su teléfono, escanean esto y automáticamente los enlaza a WhatsApp, y en caso de que no funcione, por favor envíenos un correo a info@texar.com.mx y le mandamos la liga para asociarse. Es importante estar en el grupo de WhatsApp para que reciban copia de PDF de la presentación que acabamos de tener. Entonces, si no hay más preguntas, con esto cerramos nuestra presentación. Agradecemos mucho tu presencia. Joseba, nuevamente agradezco tu presencia y aportación para esta sesión de webinar. La próxima vez, cuelga el teléfono, casi te doy un coco. Y bueno, señores, los vemos el próximo martes y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, cuidaros y gracias por todo.